En el manga y anime en los últimos años han aparecido personajes muy sufridos y atormentados desde su infancia o adolescencia, han tenido una vida difícil, causando empatía en el espectador, más aún en las personas que también tuvieron o tienen una vida difícil, causando comprensión casi en carne propia. Claro, dependiendo cómo sea la historia y su narración, y en general, haciendo que nos identifiquemos con ellos. En este medio hay muchos ejemplos de personajes sufridos de distintas obras. Un ejemplo emblemático es Guts de Berserk, cuya vida está marcada por la traición, la pérdida y la violencia incesante. Su sufrimiento se manifiesta física y emocionalmente, construyendo un personaje complejo y trágico. Otro caso es Kaneki Ken de Tokyo Ghoul. Sometido a una transformación brutal, enfrenta la lucha interna entre su humanidad y la sed de sangre Ghoul. Su evolución refleja una tortuosa travesía emocional. En el mundo de Neon Genesis Evangelion, Shinji es un ejemplo notable. Su lucha contra la soledad, la falta de afecto y la presión de pilotar el EVA revela una vulnerabilidad que resuena en muchos espectadores. También tomando de ejemplo a la mayoría de personajes de Naruto, los cuales tuvieron una vida difícil, principalmente infancias traumáticas. Desde Naruto hasta Sasuke, todos tuvieron un momento de catarsis en sus vidas, lo cual ayudó a desarrollar la personalidad que tiene cada uno en la obra. El protagonista de este video es de esos personajes que, si bien no tuvieron una infancia traumática como algunos de los ejemplos mencionados, los cuales mayormente los vemos por medio del flashback. En este caso, vemos cómo su vida se va cayendo a pedazos en cada capítulo que pasa. Como dice el título del video, no te hablo de otro más que de Yuji Itadori, un joven de secundaria que se vio obligado a convertirse en hechicero, pero no imaginó que ese camino lo haría sufrir tanto. Al menos no al punto de poner su estabilidad emocional y mental en un completo infierno, quitándole a sus seres queridos uno por uno. Pero más que comparar el nivel de sufrimiento de este personaje con otros de anime o manga, me gustaría compararlo con uno de los cómics. Este no es más que Spider-Man. Cuando vi el infierno y la mala suerte que es la vida de Itadori, no pude evitar compararlo con su contraparte de Marvel, Peter Parker. Ambos comparten la misma mala suerte e incluso tienen una estimulación similar, ya que deciden emprender su camino heroico de defender a los débiles cuando un ser querido muere e indirectamente les dejan un peso en sus hombros de siempre salvar al débil. Recordemos que Yuji en el principio de la obra pierde a su abuelo, quien era su único familiar conocido hasta ese momento, y este promete que salvará a todas las personas que pueda. Por otro lado, Peter, como todos sabemos, pasa lo de su tío Ben y la frase que le dijo, y sin saberlo, la tarea enorme que le encomendó. A partir de ese momento, se marca un hito en la vida de ambos personajes, cuando solo con 15 años, sí, Spider-Man empezó su carrera teniendo solo 15 años, edad que también comparte nuestro gallo Yuji. Ambos son apenas unos niños, experimentando todo tipo de traumas a esa corta edad. Y la pérdida de estos familiares fue la primera tragedia que vimos de ambos personajes. Una vez ejerciendo sus respectivas carreras, disfrutan la satisfacción de salvar a las personas, para darse cuenta de que en el camino que eligieron no es nada fácil. Itadori, cronológicamente, le surge el segundo trauma cuando muere un joven que había conocido y que todos pensamos que iba a ser importante en la historia, porque pintaba que iba a ser amigo de Yuji. Este es el llamado Junpei. Esto fue a manos de una maldición que considero que es el archienemigo de Itadori, Mahito. Mientras que por su lado Peter perdió a su amada Gwen Stacy, y por culpa de su también archienemigo Norman Osborn, o mejor conocido como el Duende Verde. Y aunque el sufrimiento de Peter en esta ocasión es más grande que el de Yuji, ya que Junpei era un recién conocido para Itadori, mientras que Gwen Stacy era la novia de Spider-Man, por lo que lógicamente el sentimiento de ambos en esta ocasión no se podría comparar. Pero esto representa para Itadori solo el primero de los tantos traumas que vivirá y que le causará Mahito y Sukuna en general. Estos y más hechos hacen que ambos jóvenes pierdan su motivación y quieran en algún momento abandonar su labor. Peter renuncia a ser Spider-Man e Itadori maldice cada día de su vida cuando se tragó ese dedo de Sukuna, más aún cuando esta maldición acaba con la vida de muchísimos ciudadanos en Shibuya, causando esto un trauma irreparable en su mente, teniendo en cuenta que su maestro Gojo fue secuestrado y más adelante muere Nanami, su otro maestro, y Nobara Kugisaki, su compañera a la cual le tomó bastante cariño.
Por parte de Peter, por las inconsistencias de los cómics y la confusión a veces de lo que es canónico y lo que no, es complicado encontrar lo canon y lo que no lo es. Pero entre esas cosas, antes de la muerte de Gwen, muere el padre de esta en una pelea entre Spidey y el Dr. Octopus. También descubre, después de ver morir al Duende Verde por medio de su propio planeador, se da cuenta de que es el padre de Harry, su mejor amigo. Años después es convencido por Tony Stark para revelar su identidad, lo que desemboca en que sus villanos, en un intento de acabar con él, le disparan a la tía May. La mujer está a punto de fallecer y Peter hace un trato con Mephisto, el equivalente a Lucifer en Marvel, para que reviva a su tía, y a cambio, este borraría los recuerdos de años con su esposa, que para ese momento era Mary Jane. Itadori sigue perdiendo personas, ya que más adelante Sukuna posee el cuerpo de Megumi, su último compañero del grupo de Goyo, y a pesar de que su profesor al fin es liberado del sello dándole un respiro de esperanza a Itadori y a los demás, esto dura poco cuando Goyo se enfrenta a Sukuna y después de una épica pelea es asesinado. Después de esto, la esperanza del joven se pierde, ya que Satoru era el más fuerte de los hechiceros. Más adelante ve morir a Higuruma, quien se había vuelto aliado de Itadori. Lo peor es que todo esto le pasa a Itadori en solo unos meses, mientras que lo de Peter fue con el paso de los años, pero por otro lado, en comparación, los dramas de Peter son más personales, ya que las personas que mueren a su alrededor son más cercanas y son muchos años relacionándose con él, mientras que lo de Itadori son compañeros a los cuales no tiene ni un año conociendo, exceptuando a su abuelo, lógicamente. La comparación entre los dos personajes me pareció interesante, ya que son bastante maltratados por sus autores y los autores de Spider-Man, ya que al parecer en Marvel hay una regla de hacer sufrir a nuestro arácnido favorito. No me decido cuál ha sufrido más, pero le dejaré esa opinión a ustedes en la caja de comentarios. Sé que hay muchas cosas que no dije de ambos personajes. Esas cosas que recuerdes y quieras mencionar, coméntalas para que interactuemos de forma sana. Y este es mi análisis en las similitudes de estos dos personajes. Y a pesar de que sea hablando sobre sus desgracias, es lo que los hace tan entrañables. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y activa la campanita de las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.